¿Alguna vez has sentido que todo se derrumba? ¿Que el mundo entero conspira contra ti, y que Dios simplemente te ha olvidado? Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia. Es un testimonio que desafiará todo lo que crees saber sobre la fe, el destino y los milagros. Esta es la historia real de Carmen Soledad García, una mujer que perdió absolutamente todo en una sola noche. Su familia, su hogar, su razón para vivir. Pero lo que ella no sabía es que su peor pesadilla era apenas el comienzo de algo que ni siquiera la ciencia podría explicar. 3 médicos certificaron su muerte. 19 minutos sin signos vitales. Su hija de 7 años llorando sobre su cuerpo frío. Pero entonces, algo imposible sucedió. Y cuando Carmen abrió los ojos de nuevo, ya no era la misma persona. Porque había visto algo del otro lado. Algo que cambiaría no solo su vida, sino la vida de miles de personas. Hoy vas a conocer la historia más inspiradora que hayas escuchado jamás. Una historia de pérdida, milagros y una fe tan inquebrantable que literalmente desafió a la muerte. Pero te advierto, esta historia te sacudirá por dentro. Te hará cuestionar todo. Y cuando termine, ya no serás el mismo. Quédate hasta el final. Porque lo que Carmen descubrió en aquellos 19 minutos, es el secreto que todos estamos buscando. Antes de comenzar este viaje juntos, si esta historia te está llamando, si sientes que necesitas escucharla hoy, dame una señal. Suscríbete a Relatos con Sabiduría y activa la campanita. Porque historias como esta, no llegan a ti por casualidad. Ahora sí, vamos a donde todo comenzó. Sevilla, España. Primavera de 2019. El aroma de las flores de azahar inundaba las calles empedradas del barrio de Triana. Carmen Soledad García caminaba de regreso a casa con su hija Lucía tomada de la mano. Eran casi las 7 de la tarde, y el sol anaranjado bañaba las fachadas blancas con esa luz dorada que solo existe en Andalucía. Lucía tenía 7 años y no paraba de hablar sobre su día en la escuela. Carmen la escuchaba sonriendo, con ese cansancio dulce de las madres que trabajan todo el día pero encuentran paz en la voz de sus hijos. Carmen tenía 34 años. Era enfermera en el Hospital Virgen del Rocío. Llevaba 12 años casada con Miguel, un hombre callado pero de buen corazón, que trabajaba en la construcción. No eran ricos, pero tenían lo suficiente. Un pequeño apartamento con vistas al Guadalquivir. Comida en la mesa. Amor bajo el techo. Para Carmen, eso era todo. Ella creía en Dios de la manera en que lo hacen las personas sencillas, sin fanatismos, sin dudas tampoco. Iba a misa los domingos, rezaba antes de dormir, y confiaba en que la vida, aunque dura, siempre tiene sentido. Pero esa noche todo cambiaría. Cuando entraron al apartamento, Carmen notó algo extraño. Silencio. Miguel siempre llegaba antes que ellas. Siempre tenía la radio encendida, el olor a café recién hecho. Pero hoy, nada. Miguel, llamó Carmen, dejando las bolsas en la entrada. Silencio. Lucía corrió hacia su cuarto. Carmen caminó hacia la cocina, con el corazón comenzando a latir más rápido. Algo no estaba bien. Podía sentirlo en el aire. Una opresión. Un peso invisible. Y entonces lo vio. Sobre la mesa de la cocina, un sobre blanco. Su nombre escrito con la letra de Miguel. Con manos temblorosas, Carmen lo abrió. Carmen, perdóname. No puedo seguir así. Me voy. No me busques. Cuida de Lucía. Lo siento. 10 palabras que demolieron 17 años de vida compartida. Carmen leyó la carta 3 veces. 4. 5. No podía ser real. Corrió al armario. La ropa de Miguel había desaparecido. Sus zapatos. Su maleta. Todo. Se dejó caer al suelo, con la carta aún en las manos. No lloraba. Todavía no. El shock era demasiado grande. Su mente no podía procesarlo. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo decidió esto? ¿Y ella, no vio nada? Pero eso era solo el comienzo de la peor noche de su vida. Carmen no recuerda cuánto tiempo estuvo en el piso de esa cocina. Minutos. Horas. El tiempo había dejado de existir. Lucía apareció en la puerta. Mami, ¿por qué estás en el suelo? ¿Dónde está papi? Carmen levantó la mirada. Los ojos inocentes de su hija.
Esos ojos que todavía no conocían el dolor verdadero. Y Carmen supo que tenía que protegerla de esto, aunque ella misma se estuviera desmoronando por dentro. Papi. Tuvo que salir, mi amor. Ya va a volver. Mintió. Y al hacerlo, algo en su pecho se quebró. Esa noche, después de acostar a Lucía, Carmen se sentó en el balcón. La ciudad brillaba abajo, indiferente a su dolor. Miles de luces. Miles de vidas. Y ella ahí, sintiéndose completamente sola. Por primera vez en años, rezó de verdad. Dios, no entiendo. ¿Por qué? ¿Qué hice mal? ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué no vi las señales? Lágrimas ardientes rodaban por sus mejillas. Se sentía estúpida. Ciega. Insuficiente. Dame una señal, por favor. Dime que esto tiene algún sentido. Que hay un plan. Que no estoy sola. Pero el cielo solo le devolvió silencio. Los días siguientes fueron una tortura. Carmen tuvo que decirle a Lucía la verdad. Tuvo que ver cómo la niña lloraba preguntando si papá ya no las quería. Tuvo que explicarle a su madre, a sus hermanas, a sus amigos. Cada conversación era un cuchillo. Y entonces vinieron las deudas. Resultó que Miguel había sacado préstamos a su nombre. Préstamos que Carmen nunca supo que existían. 50.000 euros de deuda. Llamadas de bancos. Amenazas de embargo. Carmen trabajaba turnos dobles en el hospital, pero no era suficiente. Dejó de comer bien. Dejó de dormir. Su cuerpo comenzó a colapsar. Pero aún seguía adelante. Por Lucía. Solo por Lucía. Una tarde, 3 meses después de la partida de Miguel, Carmen estaba en el hospital terminando su turno. Sentía un dolor extraño en el pecho desde hacía días, pero lo ignoraba. No tenía tiempo para estar enferma. Estaba guardando los expedientes médicos cuando sintió que el piso se movía. Un mareo violento. Náuseas. Carmen. ¿Estás bien?, le preguntó su compañera Rosa. Sí, solo, necesito un momento. Se apoyó en el mostrador. El dolor en su pecho ahora era agudo. Intenso. Como si algo le estuviera apretando el corazón con un puño de hierro. Carmen, estás muy pálida. Y entonces, todo se volvió negro. Cuando Carmen abrió los ojos, no estaba en el hospital. No estaba en ningún lugar que pudiera reconocer. Había solo oscuridad. Pero no una oscuridad aterradora. Era cálida. Envolvente. Como un abrazo infinito. No sentía dolor. Por primera vez en meses, no sentía absolutamente nada de dolor. Y entonces escuchó una voz. No venía de afuera. Venía de todas partes. De dentro de ella misma. Carmen. Una voz que era 1000 voces y ninguna. Una voz que era música y silencio. Una voz que conocía cada rincón de su alma. ¿Dónde estoy?, susurró Carmen. Estás en el lugar entre lugares. El espacio donde todo comienza y todo termina. Carmen sintió miedo, pero también una paz que jamás había experimentado. Estoy muerta. Tu cuerpo está muriendo. Tu hija llora sobre tu pecho en este momento. Los médicos intentan revivirte. Han pasado 12 minutos. 12 minutos. Carmen quiso gritar. Quiso regresar. Lucía. Su bebé. No podía dejarla sola. Por favor. Tengo que volver. Mi hija me necesita. ¿Por qué quieres volver, Carmen? Volver al dolor. A la soledad. A la lucha constante. Aquí hay paz. Aquí no hay sufrimiento. Y era verdad. Carmen podía sentirlo. Si se quedaba aquí, todo terminaría. El cansancio. La angustia. Las deudas. El corazón roto. Pero entonces vio algo. Una imagen. Lucía, 20 años en el futuro. Una mujer joven, hermosa, llena de vida. Sonriendo. Pero sus ojos llevaban una tristeza profunda. La tristeza de alguien que perdió a su madre demasiado pronto. No, no puedo dejarla, lloró Carmen. Entonces debes elegir, Carmen. Pero si vuelves, será difícil. Más difícil de lo que imaginas. Volverás con un propósito. Con una misión. Ya no vivirás solo para ti. ¿Qué propósito? Eso lo descubrirás. Pero debes confiar.
Incluso cuando no entiendas. Incluso cuando todo parezca imposible. ¿Puedes hacer eso? ¿Puedes tener fe inquebrantable? Carmen no lo dudó. Sí. Haré lo que sea. Solo déjame volver con mi hija. Entonces vuelve, Carmen. Pero recuerda esto, los milagros no son un regalo. Son una responsabilidad. Y de repente, Carmen abrió los ojos. Luces cegadoras. Rostros borrosos. Voces gritando. Dios mío. Tiene pulso. 19 minutos. 19 minutos sin actividad cardíaca. Esto es imposible. Y lo primero que vio, aferrándose a su mano con todas sus fuerzas, fue a Lucía. Su carita llena de lágrimas, sus ojos rojos de tanto llorar. Mami. Sollozó la niña. No te vayas. Por favor, no te vayas. Carmen apretó su mano. No me voy a ningún lado, mi amor. Mami está aquí. Pero Carmen sabía que algo había cambiado. Algo dentro de ella era diferente. Y su vida nunca volvería a ser la misma. Los doctores no podían explicarlo. 19 minutos sin actividad cardíaca. Según la ciencia médica, el cerebro comienza a sufrir daño irreversible después de 4 o 5 minutos sin oxígeno. Carmen debería estar muerta. O en el mejor de los casos, en estado vegetativo. Pero ahí estaba. Despierta. Consciente. Hablando. El doctor Muñoz, cardiólogo jefe del hospital y colega de Carmen desde hacía años, se sentó junto a su cama esa misma noche. Tenía en sus manos todos los reportes médicos, y su expresión era de completo desconcierto. Carmen, no sé cómo decirte esto, comenzó, frotándose los ojos con cansancio. Lo que te pasó hoy no tiene explicación médica. Tu corazón se detuvo por completo. No respondiste a la reanimación. Te declaramos clínicamente muerta. Y de repente, volviste. Carmen lo escuchaba en silencio, todavía sintiendo esa extraña sensación de estar entre dos mundos. ¿Recuerdas algo?, preguntó el doctor. Carmen dudó. ¿Cómo explicar lo que había vivido? ¿Cómo poner en palabras algo que no pertenecía a este mundo? Recuerdo, una voz dijo finalmente. Y una sensación de paz. Como si alguien me hubiera dado a elegir, quedarme o volver. El doctor Muñoz asintió lentamente. Has oído hablar de las experiencias cercanas a la muerte, ¿verdad? Muchos pacientes reportan cosas similares. Luz. Paz. Voces. Pero Carmen, 19 minutos es. No terminó la frase. No hacía falta. Los días siguientes en el hospital fueron extraños. Carmen notó algo diferente en ella. No solo físicamente, aunque su recuperación era asombrosamente rápida. Era algo más profundo. Podía sentir cosas. Cuando la enfermera Isabel entraba a su habitación, Carmen sabía sin que se lo dijera que estaba preocupada por su hijo. Cuando el doctor Muñoz revisaba sus signos vitales, podía sentir su agotamiento, el peso de los años tratando de salvar vidas. Era como si pudiera ver dentro de las personas. Una tarde, mientras Lucía dormía en el sillón junto a su cama, Carmen cerró los ojos y rezó. No sé qué quieres de mí, susurró. No sé por qué me trajiste de vuelta. Pero estoy aquí. Estoy lista. Solo, muéstrame el camino. Y en ese momento, sintió algo cálido en su pecho. No era dolor. Era como una llama pequeña. Una luz. Y supo, sin saber cómo sabía, que esto era solo el comienzo. Una semana después, Carmen recibió el alta médica. Los doctores seguían confundidos, pero no podían retenerla más. Físicamente, estaba bien. Mejor que bien, de hecho. Todos sus indicadores eran perfectos. Un milagro, dijeron algunos. Un caso médico extraordinario, dijeron otros. Pero para Carmen, ya no importaban las palabras que usaran. Ella sabía la verdad. Había muerto. Y Dios la había devuelto con un propósito. Ahora solo tenía que descubrir cuál era. Volver a casa fue más difícil de lo que Carmen esperaba. El apartamento estaba igual, pero ella era completamente diferente. Cada rincón le recordaba su vida anterior. La vida con Miguel. La vida donde todo tenía sentido. Pero esa vida había terminado. Lucía, sin embargo, no se separaba de ella.
La niña tenía pesadillas constantes donde su madre moría. Se despertaba llorando, corriendo a la habitación de Carmen para asegurarse de que seguía respirando. «Estoy aquí, mi amor», le decía Carmen cada noche, abrazándola fuerte. «No me voy a ir. Te lo prometo». Y cada vez que lo decía, recordaba esa voz, ese lugar, esa sensación de que había algo más grande esperándola. Un mes después del incidente, Carmen volvió al trabajo. Sus compañeros la recibieron como si fuera un fantasma. Algunos la abrazaban llorando. Otros la miraban con una mezcla de asombro y miedo. La mujer que volvió de la muerte, la llamaban. Pero Carmen solo quería volver a la normalidad. Trabajar. Ganar dinero. Pagar las deudas. Seguir adelante. Excepto que la normalidad ya no existía para ella. El primer día de regreso, algo extraordinario sucedió. Carmen estaba atendiendo a una paciente anciana llamada Doña Matilde. La mujer había sufrido un derrame cerebral días atrás y estaba en coma. Los doctores no le daban más de una semana de vida. Carmen entró a su habitación para revisar los monitores. Pero cuando se acercó a la cama, sintió esa sensación otra vez. Ese calor en el pecho. Esa voz interior. Sin pensarlo, Carmen tomó la mano de Doña Matilde. Y entonces, sintió algo. Una corriente. Una energía. Algo que fluía desde su pecho, bajaba por su brazo y entraba en la mano de la anciana. Carmen jadeó. No sabía qué estaba pasando. Pero no podía soltar la mano. Cerró los ojos. Y rezó. «No sé qué estoy haciendo», susurró. «Pero si puedes usar mis manos, úsalas». Pasaron 10 minutos. 15. Y entonces, Doña Matilde abrió los ojos. Carmen dio un paso atrás, asustada. La anciana la miraba directamente. Y por primera vez en días, habló. «Gracias», susurró con voz débil pero clara. «Vi a mi esposo. Me dijo que todavía no era mi hora. Que tú me ibas a ayudar». Carmen no podía respirar. «¿Qué? ¿Qué dices?» «Tú estuviste ahí también, ¿verdad?», sonrió Doña Matilde. «En ese lugar. Entre la vida y la muerte». Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. «Sí, yo estuve ahí». «Entonces sabes», dijo la anciana. «Sabes que fuiste enviada de vuelta con un don». Antes de que Carmen pudiera responder, el doctor Muñoz entró corriendo a la habitación, alertado por los monitores. «¿Qué? Doña Matilde. ¿Está despierta? Esto es». Miró a Carmen, y en sus ojos había una pregunta que no se atrevía a formular. Carmen solo bajó la mirada. Porque ahora lo sabía. Esto no era coincidencia. Esto era el propósito. La noticia de la recuperación milagrosa de Doña Matilde se extendió por el hospital como un incendio. Los doctores hablaban de respuesta inesperada al tratamiento. Las enfermeras hablaban de suerte increíble. Pero Carmen sabía que no era ni una cosa ni la otra. Algo había pasado cuando tocó a esa mujer. Algo que no podía explicar, pero que podía sentir con absoluta certeza. En los días siguientes, empezó a notar un patrón. Cada vez que entraba a la habitación de un paciente grave, sentía esa sensación. Ese calor. Esa voz interior que le decía, «Tócalo. Ora por él». Y cuando lo hacía, las cosas cambiaban. Un hombre con insuficiencia renal que no respondía a tratamientos comenzó a mejorar después de que Carmen revisara sus signos vitales y, discretamente, pusiera su mano sobre su frente mientras rezaba en silencio. Una niña con neumonía severa que los doctores preparaban para intubar, se recuperó en cuestión de horas después de que Carmen le sostuviera la mano durante su turno nocturno. Un adolescente con leucemia que estaba perdiendo la batalla, de repente, inexplicablemente, sus células cancerosas empezaron a reducirse después de que Carmen pasara tiempo hablando con él. Pero Carmen no le contó a nadie lo que sentía, lo que experimentaba, porque tenía miedo. Miedo de que la creyeran loca. Miedo de que la apartaran de su trabajo. Miedo de que le quitaran a Lucía por inestabilidad mental. Pero sobre todo, tenía miedo del don mismo. Porque cada vez que usaba esa energía, lo que fuera, Carmen se sentía agotada. Vacía. Como si estuviera dando pedazos de su propia vida para salvar a otros. Una noche, después de un turno particularmente agotador, Carmen se desplomó en su sofá.
Lucía ya estaba dormida. Miró sus manos. Manos normales. De enfermera. Manos que habían dado inyecciones, tomado presiones, curado heridas. Pero ahora, ¿qué eran estas manos? Empezó a llorar. Un llanto silencioso, profundo, que venía desde el centro de su alma. No sé si puedo hacer esto, susurró al vacío. Es demasiado. Demasiado peso. Demasiada responsabilidad. Y entonces escuchó esa voz otra vez. No como en aquel lugar entre mundos. Esta vez era más suave. Más íntima. Una voz dentro de su corazón. Carmen, nunca te di un don que no pudieras llevar. Y nunca te pediré que camines sola. Pero me siento tan sola, sollozó Carmen. No puedo hablar con nadie sobre esto. No pueden entender. Entonces encuentra a los que sí pueden. Encuentra a los que también han visto más allá del velo. No eres la única a quien he tocado, Carmen. Hay más. Encuéntralos. Carmen se limpió las lágrimas. Respiró profundo. Y por primera vez desde que volvió de la muerte, sintió algo más que miedo. Sintió esperanza. 2 semanas después, Carmen conoció a Padre Julián. El sacerdote llegó al hospital para dar los últimos sacramentos a una monja anciana que estaba en sus horas finales. Carmen fue asignada para asistirlo durante el proceso. Padre Julián era un hombre de unos 60 años, de cabello gris y ojos increíblemente brillantes. Tenía esa presencia tranquila de las personas que han visto mucho y ya no se sorprenden por nada. Mientras preparaban a la monja, Carmen sintió algo diferente. Una conexión. Cuando sus ojos se encontraron, el padre se detuvo. La miró con una intensidad que la incomodó. Tú también has estado ahí, ¿verdad?, dijo de repente. Carmen sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué dices, padre? En ese lugar. Entre la vida y la muerte. Puedo verlo en tus ojos. Las manos de Carmen empezaron a temblar. Yo, no sé de qué hablas. Pero el padre sonrió suavemente. No tengas miedo, hija. Yo estuve ahí también. Hace 25 años. Un accidente de auto. Estuve muerto por 8 minutos. Y cuando volví diferente. Carmen sintió que las lágrimas brotaban sin poder controlarlas. Entonces, ¿es real? No estoy loca, ¿verdad? No estás loca, Carmen. Fuiste elegida. Y sé lo aterrador que es al principio. Esa noche, después del turno, Carmen y el padre Julián se sentaron en la capilla del hospital. Era tarde. Vacía. Solo ellos y el silencio sagrado. Carmen le contó todo. La muerte de su matrimonio. Su colapso. Los 19 minutos. La voz. Y sobre todo, lo que había estado pasando con los pacientes. El padre la escuchó sin interrumpir. Y cuando terminó, tomó sus manos entre las suyas. Carmen, lo que tienes no es una maldición. Es un don sagrado. ¿Sabes cuántas personas en el mundo darían lo que fuera por poder aliviar el sufrimiento ajeno? Tú has sido bendecida con esa capacidad. Pero me agota, padre. Me siento vacía. Siento que estoy dando mi vida poco a poco. Porque lo estás haciendo sola, dijo el padre. Estás usando tu propia energía. Pero no es esa la forma. Tienes que ser un canal, no la fuente. Carmen frunció el ceño. Un canal. Sí. Cuando ores por alguien, cuando pongas tus manos sobre ellos, no desde tu propia fuerza. Pide que la fuerza divina fluya a través de ti. Tú solo eres el instrumento. La música viene de Dios. Por primera vez en semanas, Carmen sintió que algo encajaba. ¿Y cómo hago eso? Con rendición total. Con fe inquebrantable. Debes confiar, incluso cuando no veas resultados inmediatos. Incluso cuando la persona no se cure. Porque no todos están destinados a ser curados, Carmen. A veces el milagro no es la sanación del cuerpo, sino la paz del alma. Carmen absorbió esas palabras como tierra seca absorbiendo lluvia. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿por qué nosotros? Porque fuimos elegidos. El padre Julián sonrió. Todos los días durante los primeros 10 años. Pero luego comprendí algo. No fuimos elegidos porque seamos especiales. Fuimos elegidos porque estuvimos dispuestos. En ese momento entre la vida y la muerte,
Cuando tuvimos la opción de quedarnos en la paz eterna, elegimos volver. Elegimos el dolor. Elegimos el servicio. Y esa elección, esa es la verdadera fe inquebrantable. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Porque entendió. No era el don lo que importaba. Era la elección. Y ella había elegido. Los meses siguientes fueron de transformación profunda para Carmen. Bajo la guía del padre Julián, aprendió a usar su don de manera diferente. Ya no se agotaba tanto. Aprendió a orar, a ser un canal, a confiar en algo más grande que ella misma. Y los milagros siguieron sucediendo. Pero no todos. Y esa fue la lección más dura. Un día llegó al hospital un caso que rompió el corazón de Carmen. Una niña de 9 años llamada Sofía. Cáncer terminal. Los doctores le daban semanas, tal vez días. Carmen sintió una conexión inmediata con ella. Sofía tenía la misma edad que tendría su hija en 2 años. Su misma sonrisa. Su mismo espíritu luchador. Carmen oró por ella todos los días. Ponía sus manos sobre su frente. Le contaba historias. Le daba esperanza. Pero Sofía no mejoraba. Cada día estaba más débil. Más pálida. Más cerca del final. Carmen no lo entendía. Había visto casos peores recuperarse. ¿Por qué no Sofía? ¿Por qué esta niña inocente? Una noche, desesperada, Carmen buscó al padre Julián. ¿Por qué no funciona? Lloró. He orado. He tenido fe. ¿Por qué ella no se cura? El padre la abrazó mientras lloraba. Porque no todos los milagros son del tipo que queremos, Carmen. A veces el milagro es la paz. A veces es la aceptación. A veces es dejar ir. No puedo aceptar eso, sollozó Carmen. Es solo una niña. Tiene toda una vida por delante. Lo sé, hija. Lo sé. Y es injusto. Es doloroso. Pero nuestro don no nos hace dioses. No decidimos quién vive y quién muere. Solo somos instrumentos de consuelo. Y a veces, el mayor consuelo es ayudar a alguien a partir en paz. Carmen negó con la cabeza. No quería escucharlo. No quería aceptarlo. Pero al día siguiente, cuando entró a la habitación de Sofía, la niña estaba despierta. Sonriendo débilmente. Hola, Carmen susurró. Hola, princesa, dijo Carmen, sentándose junto a ella y tomando su mano. Tuve un sueño anoche, dijo Sofía. Soñé que estaba en un jardín hermoso. Había mariposas de todos los colores. Y mi abuela estaba ahí. La que murió antes de que yo naciera. Me dijo que pronto iría a vivir con ella. A Carmen se le cerró la garganta. ¿Y tú? ¿Qué le dijiste? Le dije que tenía miedo. Que no quería dejar a mi mami y a mi papi. ¿Y qué te dijo ella? Que el amor nunca se va. Que siempre estaré con ellos, aunque no me puedan ver. Y que tú me vas a ayudar a no tener miedo. Carmen sintió las lágrimas rodar por sus mejillas. Sí, princesa. Yo voy a estar aquí contigo. No vas a estar sola. Lo se sonrió Sofía. Por eso ya no tengo tanto miedo. Carmen pasó las siguientes horas junto a Sofía. No intentó curarla. No oró por un milagro físico. En cambio, le habló del amor. Del cielo. De lo hermoso que sería ese jardín con mariposas. Y cuando Sofía cerró los ojos por última vez, lo hizo con una sonrisa en los labios. Sin dolor. Sin miedo. En paz. Carmen lloró como nunca había llorado. Pero en medio de ese dolor desgarrador, entendió algo profundo. El milagro no siempre es la sanación. A veces, el milagro es la paz en medio de la tormenta. Y ese día, Carmen aprendió que la fe inquebrantable no significa creer que todo saldrá como queremos. Significa confiar, incluso cuando no sale como queremos. 2 años pasaron desde aquella noche en que Carmen murió y volvió. 2 años de aprender. De crecer. De transformarse. Su vida era completamente diferente ahora. Las deudas habían sido pagadas, no por un milagro financiero, sino por trabajo duro, disciplina y la ayuda de personas que aparecieron en su camino justo cuando más las necesitaba. Carmen aprendió que a veces los milagros vienen disfrazados de coincidencias, de puertas que se abren, de manos amigas que se extienden. Lucía, ahora de 9 años, era una niña fuerte y compasiva.
Había visto a su madre pasar por el valle más oscuro y salir transformada. Y eso le enseñó algo que ningún libro podría enseñarle: que el dolor no destruye a las personas fuertes. Las forja. Carmen seguía trabajando en el hospital, pero ahora era diferente. Ya no escondía su don. Había encontrado una forma de integrarlo discretamente en su trabajo. Una palabra de aliento aquí. Una oración silenciosa allá. Un toque de consuelo cuando alguien lo necesitaba. Y los milagros seguían sucediendo. No siempre de la forma espectacular. Pero sucedían. Un hombre que iba a suicidarse esa noche decidió vivir después de una conversación de 10 minutos con Carmen en la sala de emergencias. Una mujer que había perdido la fe después de perder a su hijo encontró paz después de que Carmen le compartiera su propia historia. Un doctor ateo que presenciaba una y otra vez las recuperaciones inexplicables de los pacientes de Carmen finalmente se arrodilló una noche en la capilla del hospital y susurró: «Si estás ahí, muéstramelo». Carmen comprendió que su propósito no era solo sanar cuerpos. Era despertar almas. Recordarle a las personas que existe algo más grande. Algo más profundo. Algo que la ciencia no puede medir pero que el corazón puede sentir. Una tarde, mientras Carmen tomaba un café con el padre Julián en el patio del hospital, el anciano sacerdote le hizo una pregunta. ¿Te arrepientes, Carmen? De haber vuelto, quiero decir. De haber elegido este camino difícil en lugar de quedarte en aquella paz. Carmen miró hacia el cielo. Las nubes se movían lentamente, pintadas de naranja por el atardecer. Hay días, admitió. Días donde el dolor es tanto que quisiera cerrar los ojos y despertar de vuelta en aquel lugar. Pero entonces veo a Lucía sonreír. Veo a un paciente recuperarse. Veo la luz volver a los ojos de alguien que la había perdido. Y sé que cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento de duda, valió la pena. Esa, mi querida Carmen, sonrió el padre, es la definición más pura de fe inquebrantable que he escuchado jamás. Carmen sonrió. Ya no era la misma mujer que había sido. El sufrimiento la había quebrado, sí. Pero de esas grietas había brotado luz. Y esa luz ahora iluminaba el camino de otros. Padre, dijo Carmen de repente. Hay algo que quiero hacer. Algo que me viene rondando la mente desde hace meses. Dime. Quiero crear un espacio. Un lugar donde las personas que están pasando por momentos difíciles puedan ir. No un hospital. No una iglesia. Algo diferente. Un refugio. Donde puedan hablar, ser escuchadas, y tal vez, encontrar su propia luz en la oscuridad. Los ojos del padre Julián brillaron. El mundo necesita más lugares así, Carmen. Y tú eres exactamente la persona indicada para crearlo. ¿Tú crees? Sé que lo eres. Porque has caminado por el valle de sombras. Y no solo sobreviviste. Floreciste. Y en ese momento, Carmen supo que su propósito estaba solo comenzando. Hoy, 4 años después de aquella noche que cambió todo, Carmen Soledad García dirige Casa Esperanza, un centro de apoyo emocional y espiritual en el corazón de Sevilla. No es un hospital. No es una iglesia. Es simplemente un lugar donde las personas rotas pueden venir a sanar. Allí, Carmen y un equipo de voluntarios, muchos de ellos personas que también han pasado por experiencias cercanas a la muerte o traumas profundos, ofrecen consejería, terapia de grupo, meditación, oración y sobre todo, escucha. Miles de personas han pasado por esas puertas. Personas que perdieron la esperanza. Que contemplaron el suicidio. Que sentían que Dios las había abandonado. Y muchas de ellas salieron transformadas. No siempre por un milagro visible. No siempre por una sanación instantánea. Sino por algo más poderoso, por recordar que no están solas. Que su dolor tiene propósito. Que del sufrimiento más profundo puede nacer la luz más brillante. Lucía, ahora de 11 años, a veces ayuda en Casa Esperanza. Lee cuentos a los niños que vienen con sus padres. Dibuja con ellos. Les sonríe. Y cuando alguien le pregunta por qué hace esto, ella responde con la sabiduría de alguien que ha visto la muerte tocar a su madre y devolverla. Porque mi mami me enseñó que los milagros no son solo cosas que pasan. Son cosas que elegimos ser. Carmen nunca volvió a saber de Miguel. Y está bien. Porque entendió que su partida, aunque dolorosa,
Fue parte del plan. Fue el derrumbe necesario para que ella pudiera reconstruirse en alguien más fuerte, más compasiva, más real. A veces, en las noches tranquilas, Carmen se sienta en su balcón y mira las estrellas. Y susurra una oración de gratitud. Gratitud por el dolor que la quebró. Gratitud por la muerte que la transformó. Gratitud por la elección que hizo en aquel lugar entre mundos. Porque si tuviera que volver a elegir, elegiría lo mismo. Una y otra vez. Porque ahora sabe lo que antes no sabía, que la verdadera fe inquebrantable no es creer que Dios nos librará del sufrimiento. Es confiar en que Él estará con nosotros en medio de él. Y que de ese sufrimiento, si lo permitimos, nacerá algo hermoso. Algo que puede cambiar no solo nuestra vida, sino la vida de todos los que toquemos. Esa es la historia de Carmen Soledad García. Una mujer que murió durante 19 minutos. Y volvió a vivir, de verdad. Y ahora déjame preguntarte algo. ¿Qué parte de esta historia te tocó más profundo? ¿Fue la pérdida de Carmen? ¿Su muerte y regreso? ¿Su aprendizaje sobre los milagros que no siempre son como esperamos? Escríbelo en los comentarios. Quiero saber qué resonó en ti. Porque cada persona que escucha esta historia se lleva algo diferente. Algo que su alma necesitaba escuchar justo hoy. Y si esta historia te movió, si sentiste algo removerse dentro de ti, no la guardes para ti solo. Compártela. Porque tal vez hay alguien en tu vida que necesita escuchar esto hoy. Alguien que está pasando por su propia noche oscura y necesita recordar que el amanecer siempre llega. Suscríbete a Relatos con Sabiduría si aún no lo has hecho. Activa las notificaciones. Porque cada semana traigo historias reales como esta. Historias que no solo entretienen, sino que transforman. Y antes de irte, quiero dejarte con las palabras que Carmen dice al final de cada sesión en Casa Esperanza. Los milagros no siempre llegan como esperamos. A veces llegan como tormentas que nos obligan a soltar lo que ya no sirve. Como pérdidas que nos abren espacio para algo mejor. Como muerte que nos enseña a vivir de verdad. Ten fe inquebrantable. No en que todo saldrá bien, sino en que todo tiene un propósito. Incluso el dolor. Especialmente el dolor. Que esta historia te acompañe. Que te recuerde que no estás solo. Y que tu sufrimiento, sea cual sea, puede convertirse en tu mayor fortaleza. Nos vemos en el próximo relato. Hasta entonces, mantén la fe. Inquebrantable.